En este momento lo que vamos a construir es nuestro switch o nuestro interruptor, que lo que nos va a marcar es cuando el sistema IK es el que está mandando a los def, a las deformaciones, o cuando el sistema FK. Entonces, cuando hablamos de un interruptor es cuando queremos, por ejemplo, que nos quede el sistema FK, por ejemplo. Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestro sistema IK. Necesitamos un interruptor que nos diga cuando está posicionado en este punto, es decir, cuando el sistema IK es el que está mandando, o cuando, por ejemplo, es que el FK está mandando. Cuando decimos que el sistema FK, por ejemplo, está mandando, es porque las influencias sobre los huesos deformadores, su valor es de 1. Es decir, está encendido su deformación y él es el que está mandando. Por ende, el sistema IK tiene que ser apagado o tener un valor de 0. Y pues viceversa, si el IK está mandando, es decir, que está encendido, pues el FK tendrá que estar apagado con un valor de 0. Estos valores finalmente, ¿dónde es que los vamos a ver reflejados? Los vamos a ver reflejados en la influencia. Esta influencia es la que nosotros vemos aquí en la cadena de deformadores, aquí en esta parte. Entonces lo que necesitamos es un atributo que nos permita jugar con esto, que la influencia en un momento aquí sea 1 y en otro momento aquí sea 0, y en otro momento aquí sea 1 y aquí sea 0. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como un switch IK-FK. Entonces, ¿dónde vamos a crearlo? Siempre esos atributos nosotros los vamos a crear en huesos que siempre estén visibles, o que digamos que su visibilidad sea fácil para el animador. En este caso podríamos crear de pronto un hueso aquí que luego convertiríamos como en una curva gráfica donde acomodemos todos los switch, porque necesitamos un switch para el brazo izquierdo, para el brazo derecho, para la pierna izquierda y para la pierna derecha. Entonces son atributos que se van a crear más o menos aquí en nuestro menú lateral, y aquí pues tendremos esos switchers o interruptores. También lo podemos hacer directamente en un control y por medio de scripting hacer que ese atributo aparezca en varios huesos, es decir, ese atributo que le pertenece a un único hueso aparezca en otros huesos, que es lo que nosotros haremos más adelante. Así que vamos a seleccionar nuestra cadena de tipo IK. Esto, recuerden, aquí tenemos nuestros mecanismos y aquí están nuestros controles literalmente. Entonces vamos a mover estos huesos, vamos a dejarle esta capa a los huesos IK, pronto después los movamos, no importa, y estos serían nuestros FK. Entonces aquí tenemos los def, aquí tenemos los tipo mecanismo, aquí tenemos los IK y aquí tenemos los FK. Listo, entonces vamos a ir a nuestros IK. Voy a seleccionar el control IK y lo que vamos a hacer es entrar a la parte de propiedades. Recuerden que estamos en el modo pose mode. Y aquí vamos a entrar al hueso y vamos a ir acá donde dice Custom Properties y vamos a decirle añadir. Y miren que aquí ya en nuestro menú aparece esta propiedad. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a decirle edit y vamos a decirle a esto que es el switch IK-FK. Esto nos está indicando que son valores decimales. Si queremos valor entero, pues entonces le quitaríamos el punto 0. En este caso sí nos interesa que esta propiedad vaya del 0 al 0.1, 0.2, es decir, que tengamos un rango de encendido de un sistema a otro. ¿Por qué? Porque pues perfectamente lo pudiéramos dejar en valores enteros, es decir, 0 y 1, como de pronto lo explicábamos ahorita el interruptor. Nos va a servir que tenga una transición, eso más que todo pensando en la animación. Entonces para nuestro switch vamos a dejarle este valor en decimal. El máximo valor será 1, el mínimo será 0. Y aquí pues tenemos el tooltip, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar de pronto a entender la propiedad para los animadores más que todo. Entonces podríamos decirle, literalmente escribir sistema para cambiar de IK a
fk, y podríamos decirle que fk, el sistema fk está encendido cuando esto va a estar en un valor de 0. ¿Listo? Entonces, de hecho el nombre nos ayuda a que el IK, o bueno, podríamos decir que el IK corresponde al 0 o al 1, bueno, ya eso lo decidimos nosotros ya ahorita en la propiedad. Pero usualmente por defecto el valor va a ser de 1, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me equivoqué, el FK está encendido cuando aquí está en 1 y el IK en 0. Y por defecto la propiedad va a estar en 1, entonces siempre va a estar por defecto encendido el sistema FK. Y miren que aquí ya aparece la propiedad y cuando nos ponemos acá, nos debe aparecer aquí el tooltip. Ahí está. Sistema para cambiar de IK a FK, el FK es igual a 1. Lo que vamos a hacer ahora es la creación de un driver. Entonces lo que debemos hacer es seleccionar aquí pues donde le pusimos la propiedad, ir a la propiedad literalmente y vamos a decirle clic derecho y vamos a hacer lo siguiente: copy data path. Este copy data path, a ver, voy a abrir aquí mi bloc de notas, es más o menos la dirección de cómo acceder al hueso. Miren que dice modo pose, qué hueso exactamente tiene esa propiedad. Es, digamos, que la dirección en programación de código, cómo nosotros vamos a acceder a la información que está aquí, es decir, cuando esto está en 1 o cuando está en 0. Listo, eso es lo que hace ese copy data path. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra cadena de huesos tipo def y esto lo debemos hacer para cada hueso, pero vamos a ver que es más trabajoso solo para uno y de ahí para allá simplemente es copiarlo. Vamos a seleccionar cualquiera de los huesos, serviría. En este caso voy a hacer el upper arm y lo que voy a hacer es ir a la parte de los constraints, aquí en la parte de la influencia, y voy a decirle aquí clic derecho, add driver, y me aparece este menú para configurar el driver. Lo podemos hacer perfectamente desde aquí o ya ahorita les voy a mostrar por dónde también lo podemos hacer. Aquí entonces hay muchos tipos de drivers. A lo largo de la construcción de pronto pues veremos cuando se necesita otro tipo, pero en este caso vamos a utilizar este scripted expression. Aquí en la expresión nosotros podemos hacer cálculos matemáticos. Para nuestro caso simplemente lo que necesitamos es el valor de la variable, de la propiedad que creamos. No necesitamos sumarle o restarle o hacer alguna otra operación matemática, simplemente el valor de la variable. Aquí, por ejemplo, tenemos también tipos de propiedades. En este caso vamos a seleccionar single property y ya aquí simplemente lo que nos pide es el target. Entonces el target pues directamente, le seleccioné el gotero y se cerró esto, no importa. Entonces les voy a mostrar aquí por editor, que es mejor. Vamos a seleccionar aquí, vamos a abrir el editor de drivers y con la tecla N me muestra este menú lateral. Y miren que cuando selecciono este de la influencia, que es el que le creamos la expresión, pues me aparece estos diferentes etiquetas, ¿no? Fcurve, drivers, modifiers, view. Entonces en este caso, miren que este menú que tenemos acá era el que estábamos viendo ahorita y se cerró pues al seleccionar este gotero. Entonces siempre el target nos pide aquí, o digamos que a partir de qué rig lo vamos a hacer, pues como en este caso no tenemos otros rigs, literalmente pues es el rig de Cassandra, ¿no? Entonces podemos seleccionarlo aquí, rig Cassandra. Y el path es el path que nosotros copiamos aquí, el que les mostré en el bloc de notas. Simplemente control B. Listo. Y le damos enter y le damos update. Y ya aquí nos acaba de crear la propiedad. Sé que es algo muy nuevo y de pronto confuso, pero simplemente los drivers se manipulan, digamos que así, por curvas. Cuando veamos animación vamos a darnos cuenta que también la animación se controla así por curvas. En este caso lo que nosotros debemos estar muy seguros es que hayamos puesto, digamos que correctamente, el path. Entonces ya tenemos aquí este driver de manera visual. Blender nos muestra el color morado que nos indica que hay una expresión allí. Y debemos hacer ahora lo mismo para el otro constraint.
Entonces recuerdan, aquí clic derecho y le decimos Add Driver. Listo, entonces vamos a configurarlo directamente desde acá, recuerden, el editor de drivers. Y vamos a seleccionar en este caso la otra curva. Miren incluso que aquí me muestra de color diferente los dos drivers. Voy a ocultar el rojo que fue el que configuramos ya, que le pertenece al FK, y vamos a configurar este. Aquí es exactamente lo mismo. Voy a borrar aquí, que sea solo la expresión. Aquí que sea single property. Aquí directamente que sea el rig de Cassandra. El path es el mismo. Entonces, control B. Y update dependencies. Aquí lo único que nos resta es que necesitamos que la propiedad se invierta, es decir, aquí con el driver anterior, el rojo, que tenemos FK, aquí le estamos diciendo, ok, cuando la propiedad es 0, pues entonces también la influencia es 0. Y cuando la propiedad está en 1, la influencia va a ser igual a 1, punto. Pero aquí entonces, como este es el del IK, recuerden que si uno está encendido, el otro está apagado. Entonces debemos invertir este driver. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos estos dos puntos, que son los que están determinando la dirección de la curva, y lo que vamos a querer es que la curva quede invertida. Entonces vamos a seleccionar aquí este valor y simplemente aquí en F-Curve, vamos aquí a la parte de F-Curve, y aquí en Frame decimos cuando el frame es 0, es decir, este punto, el valor es 0, entonces ¿cuál es el valor? Allí debe ser de 1. Y cuando está en 1, entonces al revés. Entonces el frame está en 1, el valor debe ser 0. Y ya nos quedó invertida la curva. Miren que ya tenemos estas dos curvas de control y son inversas entre sí, ¿no? Entonces, igual siempre debemos cerciorarnos acá en actualizar. Listo, entonces miren que aquí desde las propiedades ya está. Miren que la influencia dice que aquí es 1 y este, por el contrario, es 0. Listo, entonces ya lo tenemos invertido. Eso para este hueso. Debemos hacer eso mismo para todos los huesos. Pero entonces, como les decía, va a ser más rápido. Vamos a decirle aquí clic derecho y vamos a decirle copy driver. Y ya simplemente le decimos aquí past driver. Primero lo hago para los FK y luego para los IK. ¿Cómo nos cercioramos entonces que todo quedó bien? Por las curvas. Miren que la roja le pertenece al sistema FK y tiene esta forma creciente y esta es inversa. Entonces miren que aquí está igual y aquí está igual. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este switch? Vamos a ir a nuestra capa de IK y miren esta propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí está en 1, es decir, que está encendido el sistema FK. Eso nos dice aquí también el tooltip. Aquí nos dice que cuando está en 1 está encendido el sistema FK. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo muevo este control, que es el control IK, veamos aquí nuestra cadena. Esta es la cadena de formadores. Miren que por más de que yo mueva aquí el sistema IK ya no está controlando. ¿Por qué? Porque entonces el que está controlando es el sistema FK. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mover el sistema FK. ¿Cómo se mueve un sistema FK? Por rotación de cada una de sus partes. ¿Listo? Entonces miren que si vemos aquí solo los dev, efectivamente está mandando el sistema FK. Y si por el contrario nosotros cogemos este, a ver, les muestro, y ahora vamos a cambiar la propiedad, miren cómo viaja al sistema IK, ¿vale? Porque ahora el que está mandando es el sistema IK. A ver, es que aquí como están en la misma posición, después esto más adelante no va a suceder porque vamos a ocultar los dev, pero aquí está mandando el sistema IK. Es de esta manera como nosotros vemos ese switch.